la grabación. Y bueno, excelente. Hoy estamos para compartir este espacio de trading educativo. Tenemos 3 semanas de estar hablando de conceptos, de fundamentos, de temas para muchos de repente aburridos porque son los primeros, las bases de lo que un trader debe tener sí o sí. Y vamos creciendo en profundidad en lo que se llama complejidad de los temas, pero si no tienes lo básico, si no lo pones como un aspecto no negociable en tu proceso, no vas a crecer, no vas a ser rentable nunca. Y te lo digo así con conocimiento de causa y porque muchas veces en mis comienzos quise brincarme los procesos, quise acortar la curva de aprendizaje y lo único que hice fue retrasar el proceso a la rentabilidad y a la estabilidad. Si tú quieres ser rentable, lo primero que tienes que hacer es dejarte enseñar y lo más importante, no menospreciar ningún contenido, porque por pequeño que sea, en conceptos avanzados, lo vamos a retomar de una forma más ¿Verdad? importante. Hoy Les voy le a pedir, quemamos. por favor, que controlen sus micrófonos, pero que los pongan en silencio, por favor, para que la grabación quede de una forma. ¿Ok? Y ahora si nos metemos de lleno en el tema, vamos a hablar de un concepto que se llama fractalidad y también vamos a hablar de un concepto que se llama temporalidad. Obviamente los vamos a meter un poquito en teoría, pero no es lo mío, no me gusta. Me gusta ir a la práctica y lo vamos a ver ahorita con ejemplos. Pero lo más importante es tener también el concepto como tal definido. Y básicamente fractal o fractalidad obedece a la teoría geométrica que nos llama la atención mucho porque se puede aplicar a muchas cosas, pero específicamente en el trading nos da un punto de partida en cuanto a la direccionalidad y también en cuanto al comportamiento respecto a los cambios que pueda tener un instrumento financiero en cualquier momento. Entonces, fractal es un objeto geométrico que se caracteriza por presentar estructuras que se repiten en diferentes escalas, ya sean mayores o menores. Si se fijan en este dibujito que está acá, acá tenemos, por ejemplo, el fractal mayor, que es la figura completa, pero dentro del fractal mayor podemos encontrar, por ejemplo, fractales menores, como por ejemplo este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí. Y si fuéramos reduciendo la temporalidad, encontraríamos fractales menores dentro de los fractales mayores y así infinitamente. ¿Ok? Eso es específicamente lo que es el concepto de fractalidad. Ahora, ¿cómo esto nos sirve para aplicarlo a nuestras temáticas de trading? Ya vamos a ver. Porque la fractalidad es apenas como el inicio de una gran teoría que se llama teoría de precio y tiempo o teoría de la creación del precio o la teoría de los mercados. Tiene muchos nombres, pero obedece específicamente a que todos los instrumentos o todos los activos que vamos a analizar en una gráfica se pueden ver de una forma fractálica o tienen un comportamiento fractálico. ¿Qué significa esto? Que en temporalidades mayores vamos a tener un comportamiento y dentro de esas temporalidades o bajando en temporalidad, dentro de esos fractales mayores vamos a encontrar fractales menores que tienen un comportamiento geométrico similar. ¿Ok? Ahorita vamos a ver eso en práctica, cómo funciona. Otra cosa importante, ya metiéndonos en el tema de las temporalidades, y muchas personas no saben, mucha gente dice, no, yo lo pongo en M15 y opero en M15, o yo opero en M1, o yo opero en H1, yo opero en H4. Está bien, es válido si tú tienes una estrategia, pero todo trader que analice los mercados financieros, llámese el mercado Forex, llámese el mercado de materias primas, llámese el mercado de acciones, el mercado de índices, cualquier mercado, tiene que saber que las temporalidades tienen una función. La función principal es identificar las tendencias, ¿ok? Muy importante, vamos a tener 2 tendencias, una tendencia principal y una tendencia operativa. Las tendencias es realmente lo más importante porque si tú puedes identificar la tendencia, tienes dirección y ese es el punto más importante de toda operativa, tener la dirección clara. ¿Por qué? Porque si tú dices la dirección es alcista, entonces tú automáticamente sabes que tienes que andar buscando patrones de compra.
Si la dirección es bajista, tú sabes que tienes que andar buscando patrones de venta. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos traders se enfocan en indicadores, se enfocan en marcos de tiempo pequeños o time frames pequeños, lo que hace que no tengan clara cuál es la dirección real del precio. Cuando hace esto un trader, lo que hace es entrar en sentido contrario muchas veces, porque a veces, ok, tenemos suerte y adivinamos, pero no se trata solamente de adivinar, se trata de ver la estructura y saber con altas probabilidades hacia dónde sería la dirección real del precio. Y te hago una pregunta a este punto de la clase, sencilla. Si tú identificas para dónde el precio se dirige con altas probabilidades, ¿qué tan preciso podría ser tu operativa? Ok, tú dices, el precio va a subir, voy en compras. Y en eso se basa el trading, tomas la decisión. ¿En qué nivel vas a entrar? Vamos a refinarlo poco a poco, pero si en definitiva tienes claro la dirección, ya tienes prácticamente el 75 o el 80% de tu trade ya garantizado. ¿Ok? Lo demás va a ser prestar atención a los detalles. Pero entonces una temporalidad o los marcos de tiempo nos dan la posibilidad a nosotros de ver los cambios en el mercado y de encontrar la dirección. Eso es lo más importante. Es más, anótalo ahí, porque lo más importante en el mercado es tener clara la direccionalidad. ¿Ok? Y para eso nos sirven tanto los marcos de tiempo menores como los marcos de tiempo mayores. Ahorita vamos a ver cuáles son las tendencias principales y las secundarias para saber entonces cómo sacar provecho de esta teoría. ¿Cómo se representa? A ver, las temporalidades. Vamos a ver unas gráficas acá. Vean ustedes, esta gráfica que la tenemos acá del USD JPY, que es el dólar americano con emparejado con el yen japonés. Estamos en el mercado Forex específicamente y obviamente tenemos un par de divisas, una divisa base, una divisa cotizada para los que no manejan eso. Estamos viendo esta gráfica mensual. Ok, mensual. ¿Qué significa una gráfica mensual? Significa que en una gráfica de velas japonesas, como la que está en pantalla, cada una, voy aquí a marcar, cada una de estas velas que yo estoy aquí señalando, representa un mes. Puedo marcarlas todas, pues estoy señalando nada más 3. Cada una de esas velas representa un mes. Por ejemplo, esta vela que está acá, que voy a marcar ahorita. ¿Ok? Tiene su horario de apertura, su horario de cierre, tiene su punto máximo y su punto mínimo. Todo eso representa un mes de precio, un mes de cotización de precio. El siguiente mes, ¿cómo fue? Cayó el precio, tuvo su punto mínimo, tuvo su apertura, tuvo su cierre. ¿Ok? Luego, ¿qué pasa? El precio empieza a subir, tenemos un rally y luego tenemos un movimiento bajista de varios meses y luego un movimiento alcista de varios meses y luego otro movimiento bajista. Y aquí podemos ver, digamos, la primera premisa de la noche. El precio o el activo siempre se va a mover. Esta es la dinámica. Siempre vamos a tener un movimiento impulsivo y un movimiento retroactivo o regresivo, lo que nosotros llamamos un impulso y un retroceso. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Esta es una gráfica, como les dije, mensual, o sea que una gráfica mensual nosotros la vamos a ver probablemente en este punto y la próxima vez que la vayamos a ver va a ser un año después, más o menos como por aquí, para ver qué ha hecho el precio en un año, porque en una gráfica mensual no vamos a ver cambios tan abruptos. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en la siguiente lámina, el mismo activo, pero en diferente temporalidad. Esta es una temporalidad semanal. Si se fijan, ¿ok? Si se fijan qué ocurre, el precio es distinto. La forma del precio es distinto. ¿Por qué? Porque prácticamente, si se fijan en la anterior, ya me regresé una lámina, tenemos un movimiento donde salimos de un mínimo y vamos a un máximo con apenas digamos, una pequeña parada, pequeña entre comillas, ¿verdad? Salimos de acá, punto mínimo, y estamos en un punto máximo. O sea que el precio perfectamente podríamos ver una gráfica así. Ahora, en el siguiente gráfico, que es de una semana, el comportamiento del precio es un poco diferente. No mucho, un poco. Tenemos el mismo comportamiento,
pero básicamente podemos ver que el precio viene de abajo y no hace casi ningún retroceso. El único retroceso es el más reciente que estamos viendo acá, donde el precio se nos queda por ahí. Mismo activo, estamos hablando del mismo activo, no estamos cambiando. Ahora vamos a ver el mismo activo en una gráfica diaria. Miren ustedes que pareciera que estamos viendo gráficas distintas. Impulso, retroceso. Prácticamente ya estamos viendo el famoso gráfico que estamos acostumbrados a ver diariamente. Hacemos una gráfica diaria. ¿Cuándo voy a ver las gráficas diarias? Cada semana. Inicia la semana, yo estoy viendo mi gráfica diaria y estoy viendo qué el precio está haciendo. Vamos a ver otra gráfica del mismo activo, diferente temporalidad. Vamos a bajar a 4 horas. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan distinto? Miren, es el mismo activo. Diferente gráfica. ¿Ok? Y vamos a 1 hora. Otra gráfica totalmente distinta. Entonces, si el precio me está dando diferentes gráficas a medida que bajo de temporalidad, hay otra cosa que me está dando diferentes porciones del precio. Si yo me voy a la gráfica principal, la número 1, que era la gráfica mensual, estoy viendo que estoy analizando precios desde el 2011 a la fecha. Pero si me voy a la última, que es una gráfica de 1 hora, lo que estoy viendo acá, en promedio, pueden ser los últimos 2 días del precio o 3 días. Aquí ya me está dando una información importante esto que estamos analizando, o me está diciendo algo. Lo que me está diciendo es que dependiendo del tipo de trader que yo sea, que ya lo vimos en clases anteriores, yo tengo que basar mi operativa y tengo que saber en qué temporalidad a mí me conviene estar analizando el precio. ¿Y esto cómo lo puedo yo desarrollar? Lo primero que tengo que entender es que hay 2 tipos de tendencia, ¿ok? 2 tipos de tendencia. Tenemos la tendencia principal y la tendencia operativa. La tendencia principal es la que yo voy a ver en gráficas de 1 mes y 1 semana, porque lo que me interesa básicamente es saber cuál es la tendencia general del precio. Obviamente, viendo el instrumento que es de pantalla, tenemos una tendencia alcista, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué. En una gráfica semanal sigue siendo alcista. Ahorita vamos a ver por qué. Y en una gráfica diaria, ya el precio me está marcando una tendencia bajista o me está queriendo confirmar una tendencia bajista. Entonces, cuando yo tengo claro eso, yo tengo que tomar una decisión. ¿Quiero tomar operativas de largo plazo? ¿Quiero tomar operativas de corto plazo? La respuesta en mi caso sería corto plazo. Entonces, ¿me interesa estar viendo las gráficas de temporalidad mayor? Pues no, la respuesta es no. Lo que me interesa es saber qué es lo que va a ser el precio de hoy para mañana y me voy a enfocar entonces en la tendencia operativa que va a empezar en una gráfica diaria y la vamos a ir refinando en gráficas de 4 horas. Y vamos a irnos rápidamente nos vamos a ir a nuestra gráfica en TradingView. ¿Ok? Ahí estamos ya en TradingView. Vamos a ver unas cositas importantes y luego nos vamos a ir a ver a los ejemplos. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es borrar el gráfico. Vamos a concentrar, hacer unos dibujitos en pantalla y vamos a ver los 2 tipos de tendencia que vamos a encontrar. Entonces, vamos a poner acá, esto sería la tendencia general. ¿Ok? En la tendencia general, como les dije, temporalidades mayores, gráficas, en este caso, gráficas de 1 mes y en una gráfica mensual, yo lo que voy a ver es lo siguiente. Tengo un concepto llamado, vamos a empezar desde acá a la derecha, a la izquierda, perdón, tengo un movimiento de precio al cual vamos a llamar, bueno, partimos de un punto mínimo, ¿ok? Vamos a marcarlo acá. Este punto, ese es el mínimo de donde el precio está partiendo. Esto es básico. Y luego el precio, claramente, si se fijan, sale del mínimo y nos da ¿un qué? Un máximo. ¿Ok? Entonces el máximo lo vamos a marcar acá. Ya tenemos estructura básica del precio. Un mínimo y un máximo. ¿Ok?
Una vez que el precio termina de hacer esto, esto lo vamos a llamar ¿cómo? Lo vamos a llamar impulso. ¿Ok? Espero que me sigan acá. Esto se va a llamar impulso. Listo. Hasta el momento, quiero decirles lo siguiente. Esto que ustedes ven acá, mis amigos, es un fractal. Para que cuando vayamos a una gráfica de precio, logremos identificar que de un mínimo a un máximo o que de un máximo a un mínimo tenemos algo que se llama fractal. ¿Ok? Muy importante que ustedes tengan esto claro, que todo esto es un, ¿qué? Fractal. Entonces, cuando yo les diga a ustedes en avanzados o en intermedios, chicos, vamos a ubicarnos en el fractal reciente para ver qué el precio nos está indicando. Entiéndase que cuando le diga eso, usted me va a buscar el mínimo y el máximo o el máximo y el mínimo más reciente con respecto a dónde está el precio actualmente. ¿Está claro eso o no? Ahí me pueden escribir en el chat. Vamos a ver, ¿está clarísimo? Sí, con una persona que me... Ok, Alejandro, gracias. Julián, gracias. Juan Camilo, gracias. Y todos los demás que respondieron. Esto es básico, pero créanme, chicos, el trading es sencillo, es básico. No nos vamos a complicar la vida con un montón de cosas raras. Si ustedes logran entender esto, esto es oro cuando ya lo desarrollemos al nivel que tiene que ser. Siguiente paso. Siguiente paso con respecto a, a lo que es la fractalidad. El siguiente movimiento que yo estaría esperando, si ya hice un impulso, es el movimiento que nosotros conocemos como retroceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene un retroceso? Claramente inicia en un máximo y termina ¿dónde? Mínimo. Eso es. Me encanta cuando responden así rápido. Y tenemos un mínimo. Ahora, la pregunta es, ¿ese mínimo es más alto o más bajo que el mínimo anterior? Más alto. Más alto. Listo, listo, buenísimo. Ya tenemos la definición acá y se los voy a anotar aquí. Aquí tenemos ya la definición de lo que sería una tendencia alcista. Eso es así de sencillo. Una tendencia alcista es cuando el precio me está dejando máximos más altos y mínimos más altos. ¿Cuál vendría a ser la confirmación de este movimiento? Cuando este precio, después del mínimo, me da un nuevo, ¿qué cosa? Máximo, que es más alto que el máximo anterior. Entonces, si acá tengo un impulso, el rojo, ¿cuál viene a ser? Acá, ¿qué tenemos? Vamos a ponerlo por aquí. Un retroceso. Genial, un retroceso. Ahí tengo un retroceso. Y entonces el precio me hace ¿qué cosa nuevamente? Me hace un impulso. Y si el precio, de nuevo, me hace otro movimiento así, ¿yo qué tengo? Un retroceso, de nuevo. ¿Ok? Y de nuevo tengo un mínimo. Y así puede estar el precio subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, ¿cuántos fractales tengo acá? A ver, ¿quién me dice cuántos fractales tengo ahí? 4. 1, 2, 3, 4. Genial. Ustedes son maravillosamente buenos. Tengo 4 fractales. Ahora, ¿qué pasa si eso yo lo estoy viendo en un mensual? Esto está en una tendencia alcista en una gráfica mensual. Probablemente aquí tenga, no sé, 2 años de precio, 3 años de precio. Pero de repente yo quiero bajar. Vamos a ver que estoy ahorita mismo, yo les digo a ustedes, chicos, enfoquémonos en el fractal más reciente. Entonces nos vamos a enfocar en ¿cuál? Nos vamos a enfocar en esto, en esta parte del precio nada más. Ese va a ser mi rango operativo. ¿Ok? Mi rango operativo que sigue siendo alto porque estaríamos hablando de un retroceso de un gráfico mensual. Esto podría ser perfectamente una semana de precio. Perdón, varias semanas de precio. Entonces, ¿yo dónde iría a ver eso? A una gráfica semanal. Y eso perfectamente podría ser para mí todo este movimiento, vamos a ver así, todo este movimiento yo lo puedo ver de la siguiente manera. Yo puedo asumir que acá tengo un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. ¿Sí o no? Y vamos a ponerlo en rojo. Quiere decir que este retroceso
de gráfica mensual es todo un fractal mayor, perdón, este fractal de gráfica mensual está compuesto por ¿cuántos fractales de temporalidad semanal? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, puede ser varios. Pueden ser 4, pueden ser 6. Independientemente de eso, quiere decir que tengo varios fractales dentro de un fractal mayor. Y esto por eso es importante saber la teoría de los fractales, porque si yo estoy operando un retroceso, tengo que tener claro una cosa. Si yo estoy acá, supongamos que acá, supongamos que acá esto no ha ocurrido, listo, este retroceso no ha ocurrido, el precio está llegando a un máximo y de repente el precio empieza a caer, el precio empieza a hacer esto. Entonces yo asumo que el precio me va a empezar a dar a mí el famoso retroceso. Entonces yo lo que tengo que empezar a ver es dónde empezar a vender, porque si voy en tendencia bajista, yo lo que quiero es empezar a vender. Entonces, ¿dónde voy a empezar a vender? Cada vez que el precio me da un punto de entrada, yo voy a tomar mi operación. Entonces, yo empezaría a vender por acá, ¿cierto? Acá le vamos a poner un punto de interés en ventas. Yo acá monto una venta. Muy difícil agarrar la primera porque apenas el precio te tiene que confirmar, aunque sí es posible en avanzados hacerlo. Luego, ¿qué otra cosa yo voy a hacer? Una vez que yo coloco mi venta y el precio empieza a caer, yo tomo mi take profit, tomo mi ganancia y me espero a que el precio vuelva a darme ¿qué cosa? Otro punto de interés de venta y me vuelvo a montar en la, perdón, me vuelvo a montar acá en la nueva venta. Acá vuelvo a vender. ¿Y qué voy a hacer? Lo mismo. Empieza mi venta y tomo mi ganancia. El precio ya digamos, le saqué en un proceso, en un fractal de estos, digamos que le saqué 3 o inclusive podría ser que el precio me llegó por aquí, no fue una venta muy buena, pero sigo confiando en el precio, que todavía me puede dar un poquito más y termino sacándole quizás hasta una venta más. 3, 4 ventas digamos, en un rally bajista. ¿Por qué? Porque el precio me sale desde este punto máximo y me termina acá. Cuando yo sé que ese fractal, estamos hablando de un fractal, ¿verdad? Recuerden que aquí tenemos todo esto, es un fractal, es un retroceso, ¿de qué? De la temporalidad mayor. Ok, vamos a marcarlo aquí más grueso. Todo esto es el retroceso de una gráfica mensual. Entonces, cuando el precio va llegando a este nivel, yo tengo que ir analizando si ya es tiempo de dejar las ventas. ¿Por qué? Porque en temporalidad mensual ya estoy llegando a una zona donde el precio debería sí o sí respetar el nivel y se convierte en una zona de compras. ¿Por qué? Porque si yo me voy de nuevo a la gráfica mensual, fíjense que el precio, para que esto se cumpla, la tendencia, este mínimo que está acá, no debe ser quebrado. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que yo más o menos tengo ya mis zonas de compra en gráfica mensual y cuando el precio me está llegando a mí en una gráfica semanal a la zona de compras, es tiempo de ¿qué? De disminuir las ventas. O sea, ya no voy a seguir vendiendo. ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? A partir de ahora me voy a poner a comprar. Ahora, estamos en una gráfica, aclaro esto, estamos en una gráfica, ¿qué cosa? Semanal. Si esto es mucho tiempo, yo puedo hacer lo mismo, pero bajar de temporalidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Identificar cuál es mi fractal. ¿Mi fractal cuál es? Vamos a borrar esto. Mi fractal semanal, el más próximo. Tengo un punto máximo y tengo un punto mínimo. Viene a ser este fractal de acá, ¿cierto? Vamos a ponerle un color diferente. Ahí tengo mi fractal semanal. Entonces me interesa ese fractal, ¿para qué? Para bajar de temporalidad. Y me voy a ir a una gráfica, ¿de qué hora? ¿De cuánto? De un día. Y vean que ya estoy en una gráfica diaria. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en una gráfica diaria? Que si el precio ya está llegando, ojo a esto, a una zona de compras de temporalidad mayor, quiere decir que ya no busco ventas. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a buscar compras. Entonces el precio va a empezar
una subida. Yo voy a empezar a comprar. Entonces, cuando el precio me dé, vamos a ver acá, digamos que el precio me va a dar, espérate, acá, ahí para que se vea bien. Entonces el precio me va a empezar a dar aquí movimientos, ¿qué cosa? Alcistas, vamos a ver si lo puedo terminar de dibujar. Algo como eso. Ahí tenemos, bueno, vamos a cambiar de color porque esto es alcista. Entonces, ¿qué pasa? Que ya yo en todo esto es un retroceso del mensual, ya termina el retroceso, ya acabó la caída, el rally bajista, ahora empieza el precio, ¿a qué? A buscar cómo hacer más compras. Ahora, en una gráfica diaria yo voy a tener acá varios movimientos. ¿Qué me interesa a mí? Número uno, reventar los máximos, ir poco a poco subiendo los máximos, pero no va a ser en una sola subida. El precio va a tener impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, igual. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a empezar a comprar cada vez que el precio me llega a una zona. ¿A una zona de qué? De compras. Ahí compro, luego acá vuelvo a comprar y finalmente me interesaría volver a comprar como por acá. ¿Esperando qué cosa? Que el precio haga esto y termine de subir para ir liquidando los máximos anteriores, porque en una gráfica mensual el precio va a empezar apenas un impulso alcista. Ok, ¿qué pasa si el precio no puede eliminar estos máximos y empieza a caer? Quiere decir que estamos muy probablemente haciendo un cambio de tendencia de alcista a bajista. ¿Cuál vendría a ser la definición entonces de una tendencia bajista? Pues precisamente todo lo que vimos en la alcista al contrario. Vamos a ver acá. Acá estamos de nuevo en nuestra gráfica que mensual. En una gráfica mensual y tenemos ahora que analizar lo que vendría a ser una tendencia ya no alcista, sino bajista. Y una tendencia bajista pues es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, supongamos que el precio, además vamos a terminar acá el dibujo. Vamos a terminar acá el dibujo. Vamos aquí a hacerlo un poquito más. Ahí se ve bien. ¿Ok? Ahí, ¿qué es lo que puede hacer el precio? Vamos a suponer que el precio, nada, pues llega acá a su zona, nos da aquí un retroceso, nos da un nuevo impulso, retroceso, y finalmente llega a este nivel. El precio empieza a subir y ¿qué pasa? Que se topa con una zona aquí, esta zona que vamos a marcar aquí. Esta zona es una zona, es el inicio de lo que fue la tendencia bajista en temporalidad semanal. Cuando el precio llega ahí y topa con ese nivel y el precio ya quiere cambiar la tendencia de alcista a bajista, lo primero que nos va a hacer es un cambio estructural. ¿Qué es el cambio estructural? ¿Qué es una tendencia alcista? Máximos y mínimos más bajos. Cuando el precio empieza a hacer lo contrario, ¿qué es lo contrario? Que en lugar de hacer un nuevo máximo, ¿verdad? Como se supone que el precio debería ser un máximo nuevo, mayor a este, y seguir subiendo, y no hace eso, ¿qué hace el precio? Se queda acá por debajo de este máximo que está acá. Entonces, ¿qué pasa? Que el precio me hace luego un nuevo movimiento. Ese movimiento es bajista, es un movimiento impulsivo, pero ahora hacia la baja, ya no hacia el alza. Por lo tanto, tengo que ver el mínimo anterior. Ese mínimo anterior es liquidado efectivamente. Por lo tanto, aquí tengo el primer rompimiento estructural que en mi caso, acá yo lo voy a llamar, le voy a poner un nombrecito y lo vamos a llamar BOS, Break of Structure o cambio estructural, quiebre de estructura. Ese quiebre de estructura me da a mí la idea de que el precio, cuando se regrese, va a seguir ¿qué cosa? Haciendo mínimos y máximos cada vez ¿qué cosa? Más bajos. Y por lo tanto, esta vendría a ser la definición ahora de una tendencia bajista. El precio
Ahora me hace impulsos bajistas y finalmente termina liquidando el mínimo de la temporalidad mayor. Si lo hace, tenemos un BOS, acá tenemos un BOS, un cambio de estructura de temporalidad mensual. ¿Qué significa esto? Que muy probablemente el precio regrese, tome mi punto de entrada por este nivel y siga cayendo. Eso es lo que sería un cambio de estructura en temporalidad mayor. Se dan todas las temporalidades, funcionan todos los instrumentos. Por acá hay un micrófono que me está un poquito dañando eso. Funcionan todos los instrumentos y en definitiva es como el precio respeta la fractalidad y cuando un fractal es violentado en su estructura, eso nos da el mercado un indicativo de que quiere cambiar la tendencia. Entonces, ¿para qué nos sirven las tendencias, las gráficas de temporalidad mayor? Para ver la estructura completa. Y bajar de temporalidad nos sirve para ir tomando operaciones, para ir comprando o vendiendo en periodos cortos de tiempo. Obviamente, cuando ya entremos a fractalidad avanzada, cuando ya entremos en estructura de mercado avanzada, que ya yo les pueda mostrar, por ejemplo, cuáles son los patrones de vela que nos dicen en qué momento hay un quiebre con una confirmación para poder entrar en una compra o una venta y en qué zonas más o menos, porque por ejemplo, esta zona que yo les puse acá no es porque a mí se me ocurrió y se ve bonita. Esta zona es un punto de interés, un POI. Entonces, un punto de interés que en mi caso yo lo llamo extremo y por acá tendría otro punto de interés que yo lo llamo decisional. ¿Ok? Ese tipo de niveles de precio o lugares donde el precio reacciona, eso no es porque a mí se me antoja. Hay teoría que nos indica cómo encontrar esas zonas en diferentes temporalidades. Vamos a ver si hay preguntas, zonas de distribución. Podría ser una zona de distribución si lo vemos desde el punto de vista de Wyckoff, sí, podría ser una zona de distribución. Lo que llamamos zonas de demanda son los niveles donde podemos vender, ¿verdad? Donde podemos vender, hay demanda y donde podemos comprar, hay oferta, ¿ok? Listo, vamos a ver. Esto aplica para índices igual. La verdad, te soy sincero, no me he dado muy buenos resultados con los índices. Yo recién estoy operando índices sintéticos, nunca lo había hecho. Estoy tratando de ajustar esta operativa. Sí he tenido algunos aciertos buenos con esta forma de operar, pero todavía no lo ajusto. Así que, aunque mis mentores siempre me dijeron que para cualquier instrumento, esto se llama conceptos de smart money, pueden funcionar. Así que bueno, esperemos que sí. Vamos a un gráfico. Dice Felipe, vámonos a un gráfico. Perfecto. Excelente, vamos a la gráfica. Vamos a ir a otro, vamos a ir aquí a... Okay. Listo. Estamos acá una gráfica. Vamos a la mensual. Ahí está la mensual. Y vamos a ver la gráfica. Chicos, si hasta acá los he confundido, si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Aquí estamos en una gráfica mensual, viendo de nuevo el yen. Bueno, vamos a ver el yen, no el yen dólar, sino el dólar yen. Ok, ahí está. Ahora sí. Tenemos el dólar yen. Ok, perfecto. Gráfica mensual, dólar yen, tenemos datos de un montón de años para atrás. ¿Nos interesan todos esos datos? La verdad que no. ¿Qué es lo que nos interesa? El último fractal, nada más. Pero sí nos interesa ver más o menos el precio, si está alcista, está bajista en temporalidad mayor. Gráficamente podemos ver que el precio está ¿cómo? Vamos a aplicar la teoría que hemos aprendido hoy. Alcista. Tenemos alcista, porque tenemos mínimos y máximos cada vez como más altos. Si se fijan, podríamos inclusive graficar esto, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo y mínimo. Ahí tenemos una tendencia alcista en temporalidad mayor. Correcto. Ahora, bajamos de temporalidad a una semanal. Ahí estamos en la semanal. Vamos a ver cómo se ve. Acá estamos. Gráfica semanal. Igual tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y un retroceso. Seguimos siendo alcistas.
Listo. Ahí estamos en una gráfica semanal. ¿Qué es lo que me interesa a mí? El operar a favor de la tendencia, sí, pero más me interesa a mí saber cuáles son las zonas, ojo a esto, las zonas donde el precio tiene que respetar. Entonces yo claramente tengo acá, en mi último mínimo, tengo esta mecha de acá, que es mi zona de compras. O sea, el precio no debería venir acá si quiere seguir siendo alcista. A lo mucho podría venir acá a mi punto de interés y después de eso hacer qué cosa y después de eso subir. Pero esta sería la zona donde ya se me acabarían las oportunidades de ser alcista. O sea, si yo empiezo ahorita que estoy acá arriba y quiero empezar a vender, yo puedo vender y vender y vender y vender y vender hasta esta zona. Más de acá yo no podría vender más. ¿Por qué? Porque acá tengo un punto de interés de compras de temporalidad mayor que me invalida las ventas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que a mí me interesa saber. Ok, ya tengo acá mi punto de interés de la mensual. Listo. Es más, inclusive podría agarrar toda la vela, todo el bloque que originó el impulso. Entonces, digamos que este vendría a ser, ¿ok? Este vendría a ser mi mínimo, o sea, el inicio de mi fractal, y acá arriba yo tendría, ¿qué cosa? Mi máximo, que sería en la finalización de este fractal de temporalidad mayor. Entonces, ya teniendo eso claro, y teniendo inclusive, acá puedo marcar otro punto de interés. Cuando el precio hace el nuevo mínimo, acá hay un rompimiento de estructura, lo que llamamos un BOS. Acá está, ya lo podemos ver ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya yo puedo también identificar una zona por acá que podría también funcionar como punto de interés. ¿Ok? De compras, de compras. Ahora, si me voy a una temporalidad diaria, para ir aplicando esta teoría, el escenario que tengo es el siguiente. Tengo que el precio rompió, el precio regresó prácticamente, si se fijan, acá, donde terminó el, el, el tramo del precio. Después les voy a enseñar algo que se llaman imbalances, que es como son pequeñas ineficiencias en el precio que nos permiten más o menos saber hasta dónde el precio podría regresarse en un retroceso o hasta dónde el precio podría llegar en caso de un take profit. Pero en este caso, claramente hay un imbalance que el precio viene a mitigar hasta esta zona, acá lo mitiga, ¿y qué hace? En este punto de interés hay reacción. El precio puede volver a caer o perfectamente a partir de esta zona donde ya tomó liquidez, irse y seguir subiendo. Eso podría ser el precio. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa? Volvemos de nuevo a lo mismo. A mí me interesa el último fractal. Y si acá tengo un máximo, ¿a dónde vendría a estar mi nuevo mínimo? Vamos a ver. Acá el precio llegó y me dio un nuevo mínimo. Obviamente estamos en diario. Este es mi nuevo fractal en diario. ¿Por qué mínimo? Porque el precio toma liquidez, una liquidez que claramente estaba por todo esto. Toda esta zona era liquidez. El precio ya la tomó y vamos a ponerle una X para que sepamos que eso era meramente liquidez. Y entonces, ahora el precio reacciona y acá yo tengo un mínimo y tengo un máximo. Tengo un fractal. Entonces, si esto es así, y yo tengo una zona de compras y el precio desea irse en compras, yo esperaría que el precio haga algo como esto. Y finalmente, me dé qué cosa, un nuevo fractal. O sea, que me dé un nuevo máximo más alto para que siga la tendencia. En diario esto va a llevar varias semanas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo seguir bajando de temporalidad y obviamente todavía esto no ha ocurrido. ¿Ok? Que estamos proyectando. Entonces, ¿qué hago yo en una temporalidad menor para ver qué puede hacer el precio? En 4 horas, vamos a ver qué puede hacer el precio en 4 horas. Y en 4 horas yo tengo que buscar el máximo, el nuevo máximo y el nuevo mínimo. ¿Ok? ¿Cuál es mi máximo más reciente? Vamos a ver qué sería este de acá. ¿Ok? Ahí tengo ese máximo.
Listo. Y mi nuevo mínimo pues sigue siendo el mismo. Entonces tengo básicamente esta zona. Esta zona. ¿Qué estoy esperando yo? Acá veo, por ejemplo, acá veo una zona que me interesa. Esta zona que está acá. Este es un nivel importante porque ahí el precio tuvo reacción y dejó liquidez. Aquí tenemos bastante liquidez. Todo esto que ustedes están acá viendo es liquidez. Esa liquidez ya vino a ser tomada en este primer tramo acá, pero el precio no quiebra el máximo anterior. Digamos que este es como el máximo y original del fractal y este podría ser un máximo de temporalidad de una hora, por ejemplo. Si nos vamos a una hora lo vamos a ver más claro. ¿Qué pasa? Que el precio nos da un primer quiebre, esto es lo que se conoce como un primer aviso. Nosotros los traders le llamamos a esto choch. Y este choch me va a dar un flip acá, donde el precio ahora sí tendría que venir a por este máximo de acá. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaría buscando ahora compras en esta zona. Aquí tenemos una zona de compras probable que no puede caer por debajo del mínimo, sino que tiene que respetarlo y estaríamos buscando este nivel. Entonces acá yo tengo ya una operativa, literalmente. Ya acá yo puedo tomar decisión, ya aquí puedo proyectar una operación en compras con un stop pequeño a ir a buscar el máximo anterior. Estos análisis basado única y exclusivamente en fractales y en temporalidades. Ahora, esto está en 4 horas, está muy grande esta temporalidad para tomar estas decisiones. ¿Qué haría yo? Obviamente, pues yo haría otra cosa. Yo haría bajar de temporalidad. ¿Ustedes qué harían? Bajamos de temporalidad y nos vamos a una hora a ver qué está pasando en una hora. De repente hay otra información. Vamos a ver en una hora. Vean el precio en una hora. ¿Qué tenemos? Vamos a ver si tenemos un fractal nuevo. Sí, tenemos un nuevo fractal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el precio acá me hace un nuevo mínimo, un nuevo máximo. Este máximo en una hora es importante para mí. Máximo en una hora. Entonces ya tengo un fractal que empieza ¿dónde? Acá abajo, termina acá arriba, o inclusive yo podría tomar un fractal más pequeño. Vamos a ver, acá tenemos máximo. Vamos a ver si esto se tomaría como rompimiento. Yo me quedaría acá. Acá tengo un mínimo. ¿Por qué un mínimo? Porque este es el origen. Acá el precio inicia y termina acá. Entonces todo esto es un fractal para mí. Y este fractal, lo que me está haciendo ahorita es prácticamente ya llegando a la finalización del recorrido y dándome un nuevo fractal. Si el precio me respeta acá y me empieza a subir, entonces yo tengo un máximo por acá y tendría el nuevo mínimo. El nuevo mínimo ahora estaría ¿a dónde? Acá. Y por lo tanto yo tengo un nuevo fractal acá para analizar. Ese fractal me va a servir a mí un montón. ¿Por qué? ¿Por qué me va a servir un montón? Porque si el precio no liquida el mínimo anterior, yo voy en compras. ¿Y cuál es mi objetivo? Mi objetivo es liquidar por completo el máximo anterior. Entonces yo empezaría un proceso de compras, empezaría a buscar los retrocesos. Cuando el precio, por ejemplo, rompa este mínimo de 15 minutos y retroceda, compramos acá. Luego el precio vuelve a subir, retrocede, volvemos a comprar y finalmente nos vamos hasta la finalización del movimiento. Hasta acá. ¿Se entiende cómo operar los fractales? ¿Hay dudas? ¿Tienen algo que usted diga, no, ese profesor no sabe nada y está muy complejo eso y no sabe explicar? Yo lo aclaro o intentaré hacerlo. Dice, por favor, puedes enviar esta clase al chat para verla de nuevo. Eso se lo pueden pedir a Yera, por favor, ella es la que administra todo eso. Pueden dejar marcados los máximos de las temporalidades más altas, o sea, no borrar los marcadores. Uy, qué pena, creo que los borré. Listo. Entonces, ¿qué sigue? ¿En esto se basa el trading? No, obviamente no. Obviamente tenemos que aprender conceptos de liquidez y saber cuándo el precio, por ejemplo, me puede ir a buscar una zona y cuándo no. Les voy a mostrar, por ejemplo, un análisis ya hecho previamente en el eurodólar. Ok, fíjense lo que está pasando en el eurodólar.
Eso es un gráfico de 1 hora, donde nosotros lo que estábamos proyectando desde hace varias semanas es que teníamos una zona de compras por acá, el precio internamente teníamos otra zonita de compras acá, es una zona de menor temporalidad. Esta zona es de gráfica de 4 horas y esta zonita es una zona de 1 hora. Cuando el precio viene y toca, fíjese que toca nuestra zona. Mira, hay primero un choch, luego hay un flip. Acá hay un trade pequeñito que tomamos que se dio muy bueno, pero vean hasta dónde el precio se fue. ¿Y hasta dónde lo estamos proyectando? Hasta un imbalance. Cuando el precio llegue acá, hay que tomar decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos o compramos? Entonces, ¿qué es lo que queremos llegar con ustedes en este proceso? Que ustedes sean capaces de poder identificar todas estas zonas de liquidez donde el precio puede llegar a tocar. Y en una temporalidad, obviamente, de 4 horas, poder nosotros tener una operativa así de bonita, donde usted tenga claro cuáles son las zonas probables y cuáles son las zonas donde el precio no debería llegar. Y así usted se proyecta, luego les vamos a enseñar a refinar las entradas y finalmente cómo hacer una operación en 5 minutos o en 1 minuto, ya con entradas más precisas. Hasta acá y por un tema de tiempo, quiero saber si hay alguna duda. Ya tenemos la horita, quiero saber si hay alguna duda. Quiero saber si hay algún comentario extra. Por acá hay muchos traders, hay muchas personas que tienen conocimiento y bueno, de eso se trata, ¿no? Muchas gracias. No, pues con mucho gusto y recuerden, en la próxima clase vamos a ver si nos podemos meter ya un poquito más de lleno con el tema de estructura avanzada y liquidez para ir viendo cuáles son esas zonas de precisión donde el precio nos puede dar esa reacción y podamos ir metiéndonos ya a operar y a tomar algunas entradas. Listo. Bueno, muchachos, pues entonces, muy contento de haber podido estar con ustedes en este tiempo. Nos vemos en la próxima lección. No sé cuándo va a ser, ahí la estaremos anunciando. Desde ya les recomiendo, repasen todas las clases, hagan su revisión del mercado, hacen su backtesting, empiecen a ver gráficas y a ver los movimientos del precio, empiecen a marcar los fractales. Si tienen clase conmigo la próxima semana, entonces de tarea les dejo marquen muchos fractales y mándenme las capturas para ver si sus análisis son correctos, temporalidades mayores y van bajando de temporalidad hasta que me encuentren todos los fractales en los cuales ustedes notan que el precio está haciendo reacción. Y yo los voy a revisar con muchísimo gusto. En la próxima clase nos vamos a estar oyendo. Que la pasen muy bien, nos vemos pronto y que tengan muchos profits. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche, gracias. Muchas gracias, profe.